Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en Arquimundo Hipermegared vamos a ver cómo hacer un render de maqueta. Vamos a llegar a estos resultados. Un render yo creo que con un fondo blanco y un render con un fondo oscuro. Ahora, teniendo el modelo ya, este modelo yo lo he hecho en Archicad. Los que manejan Archicad pueden lograr este tipo de nivel de detalle. Ya con OBM se logra fácil. Quítenle el detalle, no le pongan mucho detalle a las cosas. Es así como se ve mejor. Yo aquí no lo hice, pero yo no le pondría ni las chapas. ¿Ya? Yo le quitaría incluso las chapas. Dejar el modelo bastante simple, como suele ser una maqueta, ¿no? Hay que pensar que lo que queremos es eso, es que parezca una maqueta. Entonces, en función a eso, a que nosotros queremos que nuestro modelo parezca una maqueta fotografiada, es que vamos a hacer ese trabajo. Vamos a ubicarnos. Voy a sacar esto como una primera vista. Ayudándome con la regla de los tercios, más o menos me voy a alinear a la vista. ¿Ya? Y voy a decirle que cree una nueva escena. Ahora vamos a configurar la cámara. La cámara está con 20 milímetros. Cuando vamos a hacer un render interior y hay cosas muy próximas, se coloca más o menos 35 milímetros. Ya, vamos a retroceder. Pero aún así para esto es muy poco. Yo les recomendaría que se vayan a 50 o incluso 77 o 75 milímetros, mejor. Ahí está mejor. Y así la cámara va a ayudar a que esto parezca una maqueta. Puede moverse de niveles de 50 milímetros a 85, 90, por ahí. Lo voy a dejar acá. Voy a actualizar. Nos vamos a manejar en eso, en 75 milímetros. Ahora vamos a ver de hacer esto con un HDRI. Coloquen un HDRI de estudio. Bájense, vayan a Polyheaven. Bájense un HDRI de estudio. Lo colocan ahí. Entran a sus definiciones, le bajan al background, le bajan todo. Y al skylight le dejan un .01 o .02. Yo lo voy a dejar en .02. Muy leve. Ahí ya se empieza a ver mejor. Voy a actualizar la escena. Esto le quitan, ¿no? El sol. Que no tenga sol, porque si no va a iluminar demasiado. Ok, ¿qué más? A esto nos faltaría colocarle luces. Ya, vamos a colocar luces de entrada. Voy a venir por acá. Vamos a utilizar las luces rectangulares. Voy a colocar una que va a ser mi luz principal. Más o menos por acá. Por el inicio de la maqueta. El tamaño lo voy a exagerar. Voy a desvincular esto un poco. Ya está de 1000 por 1000. Voy a decirle que sea 2000 acá. Perdón, 200. Quiero que sea 2000. Ok. En realidad en este plano quiero que sea 3000, en X 3000. Ahora sí, aquí sí 2000. Ya unas luces rectangulares. La clásica luz de estudio fotográfico. Lo voy a subir un poco. Voy a girarlo. Y voy a girarlo también acá. Más o menos a 45. Listo. Ahora lo que voy a hacer va a ser venir a la cámara. Ponerle de exposición. Pues un punto. Vamos a dejarlo en 0. Ok. Esta luz. Entonces ya le puedo subir su intensidad. Digamos a unos 100.
Y ahora no está afectando porque su radio de atenuación está muy bajo. Voy a aumentarle un 0 acá. Ahora sí. Voy a decir que sea invisible a los reflejos. Ya, que no se refleje. Y ahora voy a ir subiendo un poco la luz, ¿no? Vamos a hacer esto. Sí, a ver. Roseta. Ahí está bien. Esta es una. Esta va a ser nuestra luz principal. Ok. Ya. Después voy a copiarme una por acá. Voy a colocarla acá en la esquina y de ahí la voy a subir. Voy a rotarla un poco. Esta luz me parece que está muy, muy echada. Voy a ponerle 45 también acá. Y acá también 45. Ok. Más o menos así. Ahí está. Esta es nuestra luz. Va a ser nuestra luz cálida. Vamos a ponerle 3500. Bastante cálida. La cálida es en realidad la luz secundaria. Que va a tener. Esta tiene 100. Esta debería tener, no sé, unos 70, digamos. Ok. Hasta ahí está bastante bien. Voy a duplicar esta luz. Ahí está. Y esta la voy a llevar acá a la esquina. Acá donde empieza la maqueta. Más o menos por ahí está bien. La levanto un poco. Y la intensidad va a tener 35. Y va a tener un radio, una temperatura de 9500 por lo menos. Ya que sea una luz bastante fría. Ok, ahí está. Estas son nuestras tres luces. Tal vez esta puedo acercarla un poco más para que se note un poco. Y esta subirla un poquito más. Vayan viendo las sombras que están logrando. Ya. Y no debería verse demasiada sombra o sombras muy marcadas. Ok. Por lo pronto esto está bien. Vamos a volver a la vista. Me agrada lo que estoy viendo. Voy a configurar un poquito esta tabla. Acá. Esto me parece que está bien. Sí, solo quiero que sea un poco más brillosa. Ahí está bien. Ok. Me falta una luz. Voy a poner una luz adentro del modelo. Ya. Vamos a colocar esta vez una luz puntual. Voy a ponerme por acá. Ok. La voy a levantar un poco. Y la voy a meter adentro de la sala. Si no, puedo irme a bastante adentro siempre del modelo. Incluso los muebles que colocan ustedes. No coloquen muebles detallados, ¿no? Archicad tiene un montón de muebles que no me sirven para hacer visualización. Voy a poner una cámara decente. Ahí está. Para poder trabajar. Que para hacer visualización realista no sirve, pero para esto sí sirve, ¿no? Todos estos mueblecitos de Archicad vienen bastante bien. Hay, al menos aquí en Cochabamba hay lugares donde incluso comprar este tipo de mobiliario para maqueta, ¿no? Vamos acá. Listo. La atenuación ya hemos dicho que le vamos a subir un 0 más. Digamos por ahí. Y la intensidad le voy a subir a un
50. Tal vez un poco más, tal vez a unos 100. Y lo voy a volver cálido para que se note, para que resalte un poco, digamos unos 3200 para que parezca un incandescente. Vamos a ver el radio de atenuación cómo está. Sí, está bastante bien. Voy a bajar esto a 1. Ahora sí. Básicamente ya está. A unos efectos. Ahora aquí, a mí algo que me gusta colocar en efectos es este outline. Ya. Viene así completamente negro. Y se ve muy bien. Pero yo prefiero, como al cortar el cartón se ve un poco más, no se ve tan oscuro. Prefiero marcarlo así. ¿Ya? Con eso ganamos un montón y eso es algo que tiene de 5. Listo. Básicamente esto ya está, este render ya está. Podríamos ir jugando un poquito con la exposición. En .05 lo voy a dejar. Solo por poner valores que yo. Valores medio enteros, vamos a decir. Ok. Ya esto me gusta como render, vamos a decir render final. Lo voy a subir un poquito más. Esto también. Un poco más por ahí. Y esto también. Muy bien. Vamos a hacer el render entonces. Vamos a actualizar esto. Vamos a imagen. Vamos a hacer obviamente un 16:9. Y ya vamos a tratar de hacer un buen encuadre para esta composición. Y vamos a alinear esta línea con el fondo de la maqueta. Perfecto. Actualizamos. Ok. Esa es una, ¿no? Esta es una. Para la siguiente, ustedes lo que pueden hacer es girar la maqueta. Aquí no me agrada tanto girar la maqueta, yo prefiero irme acomodando de otra forma, digamos así. Todavía se ve bien. Se ve bastante bien. Vamos a hacer otra escena. Listo. Ya tenemos dos. Es así de simple. Vamos a hacer ahora uno con el fondo blanco. Ya con el fondo blanco hay que hacer algunas, ¿cómo les puedo decir? Algunos cambios, ¿no? Vamos a trabajar. Como han visto al principio en la maqueta, tiene aquí un material, tiene un fondo. Yo le he puesto un fondo a la maqueta. Y voy a reemplazar eso por un volumen aquí en los assets. Vamos acá. Modelos. Otros. Voy a ponerle un plano. Aquí encima. Ok. Este plano. Voy a colocar un poquito por encima del plano negro. Ok, con eso basta. Y lo voy a duplicar. Digamos a 6. Vamos a ver si ahí ya. Todavía le falta un poco. Digamos a 9. Ahí está. Listo. A ver. Vamos a hacer una nueva escena. Ahí está. Ok, este plano
Lo dejo en blanco. No tenga, así como viene, lo voy a mantener. Debería ser un poquito más plomo, no tan blanco. Tal vez un 95. Otra vez por poner números redondos, 95, ok. ¿Qué hay que hacer aquí? Quitarle un poco las luces. Ya las luces no deberían estar. Tal vez la luz de adentro la podemos dejar. Pero aquí vamos a cambiar el HDRI. Voy a decirle que venga a un HDRI de los que vienen por defecto. Y voy a buscar este que dice puro blanco. Ok, este puro blanco le voy a ir subiendo acá. Background no tanto, el skylight. Ahí está. Ahí me agrada un montón. Como ha quedado, tal vez le bajaría un poquito la luz o lo podemos incluso apagar. Este vidrio no lo hemos tocado, vamos a configurarlo un poco. El color está bien, 1.52, la transparencia. Voy a dejar así en 0.70 la transparencia. Completamente blanco. Yo lo llevaría a estos tonos medio de acetato. Por ahí. Ok. Esto ya está, hay que actualizarlo. Ok. ¿Qué más? Vamos a irnos a estas otras escenas. Y voy a esconder el plano. Voy a actualizar la escena. Voy a venir acá. Voy a esconder el plano. Y voy a actualizar la escena. Algo más que podemos hacer acá. Vámonos a esta escena de acá. Vamos a encender el plano. Vamos a apagar las luces. Vamos a venir aquí. Ya deberíamos hacerlo, ¿no? Podríamos girar esto otra vez. Hacer una nueva escena. Más o menos por ahí. Hacemos una nueva escena. Ok, vamos a ver en el render cómo se está comportando. Acomodarlo bien. Voy a hacer que esto sea un poco más visto desde arriba. Esta escena. Por ahí me agrada. Ahí. Voy a actualizar esto acá. Y a esta otra vamos a ponerle un plano de corte. Aquí está el plano de corte. Le decimos plano de corte. Vamos a ponerlo en este nivel. Vamos a ir subiendo hasta que me aparezca, no sé, pues esa losa. Un poquito más abajo, perfecto. Esta va a ser una nueva escena. Ok, esta vez con el corte ahí. Y vamos a configurar este corte. Cuando ustedes entran, búsquenlo por acá. Díganle que tiene relleno. Hagan un previo de cómo se va a ver el relleno. Si les gusta así negro, pues déjenlo en negro. Yo lo voy a poner en un tono un poquito más plomo. O pueden colocarlo rojo, el color que ustedes quieran. Ahí está, más o menos ahí me agrada. Vamos a actualizar esto. Vámonos a nuestras escenas. Y con eso tenemos otro, ¿no? Otro planito. A ver, vámonos otra vez acá. Me están apareciendo estas viguitas que no quiero. Un poquito más abajo. Ahí está. Ahora sí. Vamos a la escena.
Perfecto. Vamos a aprender aquí ahora a mandar esto a la cola de render. Ya se está completamente configurada. Puedo decirle que se vaya a la cola. Le doy acá. Perfecto. Vengo acá. Esta nueva escena. Tengo que quitar el plano de sección. Actualizar la escena porque si no va a hacerse con el plano de sección. Lo mando a la cola del render. Lo mismo acá. Tengo que quitar el plano. Y mandarlo a la cola. En este de acá tengo que quitar el plano de sección, mandarlo a la cola, y el último, este de acá, lo mismo, ¿no? A no ser de que quiera que el plano de sección esté trabajando en esta otra escena también. Bueno, entonces vamos a la cola del render. Aquí indican dónde quieren que se guarden. Voy a decirle yo que me ponga en el escritorio. Le digo seleccionar carpeta, ok. Le digo que es el que quiero que renderice todos. Y le doy renderizar. Listo. Si le dan acá, pueden hacer que se cierre automáticamente de 5 al terminar el render. Eso a veces es buena idea porque de 5 le va exigiendo a tu tarjeta de video todo el tiempo. Entonces pueden hacer que se cierre de 5 automáticamente. Sería lindo que apague la máquina más, pero por ahora no está la opción. O yo no la he encontrado. Ya terminó los renders. Estos son los resultados finales. Recomendaciones simplemente es pocos materiales, poco detalle, configuración de la cámara, luces. Podrían colocar más luces, ¿no? Más luces interiores, dependiendo de qué tan grande es. Tal vez una luz en la sala y otra por este otro lado, no sé. No le den mucho detalle. Tiene que mantenerse simple. Ya el modelo tiene que mantenerse simple. Mientras más simple, mejor se va a ver. Es con el corte. Es decir, la luz, tal vez poner una luz por acá y otra por acá. Yo prefiero a lo mucho una. Y si sin luces, mejor. No, este es en el que hemos cortado la maqueta. Tal vez una vista más arriba de esto hubiera sido mejor. Pero sáquenlo cuando esté relativamente preparado, ¿no? Estos son el mobiliario de Archicad que les decía. Un mobiliario súper simple, que para este tipo de render se va a ver bien. Siguiente es otro. Es con la versión en blanco, ¿no? Donde no tenemos luces de estudio, simplemente una luz interior. Siguiente. Así de fácil se ve bien esto, ¿no? Y siguiente. Eso es. Este es el tutorial de hoy. Ahora les dejo con el pack. Si te ha gustado, si te ha servido, si tienes alguna pregunta, ya saben, todo sirve en esto. Comentar, like, compartir, suscribirse, activar la campana, lo de siempre.
Bueno, hablemos un poco de este pack. Es un pack de assets variados, son 21 artículos variados. Está bastante mixto, es otra vez parte de los archivos recuperados antes de formatear la máquina. Sigo teniendo y me voy a ir deshaciendo. Pero sí les aseguro que es de muy buena calidad. Ya todos los assets están muy bien y son bastante útiles también. ¿Qué más? ¿Cómo se pueden ganar? Bueno, son 3 formas de ganarse. La primera, los 10 primeros que comenten, si lo hacen el día de hoy, solamente si lo hacen el día de hoy, escríbanme a mi correo electrónico que está en la descripción y les voy a dar el link de acceso. Después quiero que el video llegue a 1000 vistas, 50 likes y 50 comentarios. Voy a poner el acceso en la descripción, esa es la segunda forma. La tercera y obvia es que se vayan a mi Patreon y que por $1.50 tienen acceso a 3 meses de contenido, 3 meses de assets. Y ya por $5 tienen acceso a completamente todo lo que he subido, todo lo que está en el canal y todo. Y esas son sus 3 opciones. Sin más, las recomendaciones de siempre. Sean felices, traten de serlo por lo menos. Nos vemos en un siguiente fin de semana. Yo me voy a ir a ver El Rincón de Bar. Hoy es día de noticias PC.